El 24 de febrero de 2020, en Ginebra, el director de la Organización Mundial de la Salud descartaba una pandemia por este nuevo virus respiratorio, el COVID-19. Por el momento, decía, no estamos presenciando una propagación mundial incontenible de este virus ni muertes a gran escala. Una epidemia se define como un aumento inusual de casos de una enfermedad existente o la aparición de un brote de una enfermedad nueva. Cuando esta epidemia se extiende a lo largo del mundo, entonces vamos a hablar de pandemias. La definición oficial de pandemia está a cargo de la Organización Mundial de la Salud, pero hay que tener claro que no todas las pandemias se desarrollan de la misma forma. Por ejemplo, el coronavirus y el VIH, que comenzó a inicios de los 80. ¿Y por qué ocurre esto? Las pandemias o las grandes epidemias van a depender del mecanismo de transmisión. La gran pandemia del VIH, usted ve que es una enfermedad de transmisión sexual, ha tenido una evolución larvada, sin un pic muy bien definido, como ocurre en las enfermedades de transmisión respiratoria, de transmisión directa, en que tienen una alta transmisibilidad y por lo tanto tienen un gran pic y una curva muy característica. Por ejemplo, la peste negra ha sido una de las 4 grandes pandemias que ha asolado el mundo. En total, esta enfermedad cobró la vida de casi 1/3 de los habitantes del planeta. Cada epidemia tiene su propia característica según su mecanismo de transmisión. 1918, la conocida gripe española. Esa tiene características que podrían ser comparables a la actual epidemia del COVID, ya que es una enfermedad respiratoria de alta transmisión y tiene un número reproductivo muy similar. En esa oportunidad fallecieron aproximadamente entre 40 y 50 millones de personas en 1918, que se le describen hasta 5 picos. El primer pic fue un brote aproximadamente en marzo de 1918, pero el gran brote importante fue el segundo pic, que ocurre en septiembre de 1918, donde se calcula que allí habrían muerto principalmente los 40 millones de personas. Entre los años 1918 y 1921, la gripe española tuvo, según los historiadores, al menos 5 pics. En esta pandemia por COVID-19, el mundo ya puede registrar hasta 3 brotes. La evolución de esta pandemia ha sido con un brote inicial en China, todos lo sabemos, se inicia en Wuhan, ¿no es cierto?, una zoonosis que parece relacionada con virus de murciélagos, que con algún mamífero amplificador habría dado el paso al ser humano. Posteriormente, ese pic, cuando realmente estaba cayendo el número de casos en Wuhan, empiezan a aparecer focos de esta enfermedad en distintas regiones del Asia y posteriormente aparece transmisión comunitaria en Europa, en Italia. Entonces tenemos un brote inicial relativamente pequeño, ahora que lo vemos con toda la magnitud que ha tenido después, una aparición de nuevos focos en Europa, el rebrote europeo, y cuando Europa iba disminuyendo, aparece un brote importante americano que refuerza una gran cantidad de casos en la región. Y luego comenzó a descender. Había gran esperanza, ¿no es cierto?, que este descenso se prolongara, lo que nos hacía pensar que esta pandemia a lo mejor podría terminar en un año. En esta pandemia mundial por COVID-19 no podemos hablar de una sola gran curva. En cada región e incluso en cada localidad se han producido múltiples brotes. Han aparecido diferentes brotes en distintas localidades geográficas y localidades administrativo-económicas, que hacen que cada país en particular, e incluso dentro de un país, cada región tenga su propio brote epidémico. Es más bien una multidemia, entre comillas, ¿no es cierto?, con múltiples epidemias locales, cada una con su comportamiento particular. Y eso es importante recalcarlo porque hace que las intervenciones epidemiológicas deban ser afectadas por la situación local de cada lugar y no como un patrón general para todo el mundo.
Y a diferencia de epidemias y pandemias anteriores, los avances tecnológicos permiten en pleno siglo XXI tener acceso a datos de la evolución epidemiológica en cada país del mundo. Por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de los Estados Unidos pudo clasificar el COVID-19 y su relación con el virus del murciélago. Desde el punto de vista del monitoreo, hoy día somos capaces, desde la pandemia de la H1N1 2009, de vivir en vivo y en directo la evolución de los casos de una epidemia. Es decir, hay una monitorización constante. Ya en todos los países tienen relativamente buen sistema de salud que les permite recolectar los casos, contarlos, realizar las estadísticas con sistemas de análisis muy avanzados, ¿no es cierto? Análisis de multidata que permiten realmente tener una buena relación entre las distintas variables que condicionan el número de casos de una epidemia. Es decir, el avance tecnológico en el monitoreo es realmente extraordinario. Hoy día tenemos en vivo y en directo qué ha pasado con la epidemia del COVID, así como lo tuvimos en la H1N1 2009 y en la epidemia ébola 2014. ¿Qué pasará con este virus? Probablemente algunos países con más recursos podrían dejarlo atrás, pero los brotes seguirán en aquellas naciones que no pudieron implementar procesos de vacunación masiva y cuyos sistemas de salud son más precarios. ¿Y cuándo podríamos hablar de una endemia? Un estado de endemia, a diferencia de una epidemia, es una mantención constante en el número de casos a lo largo del tiempo, sea esta en algunas localidades o sea esta en todas las localidades. Por ejemplo, imagínese usted para el caso chileno, si disminuye el número de casos, ¿no es cierto? Y luego nos mantenemos constantemente en alrededor de 300, 400 casos o incluso menos a lo largo del tiempo, podríamos decir, ¿no es cierto?, que estamos en un estado endémico actualmente y que el brote epidémico habría terminado. Lo mismo para la situación mundial. Es probable que persista por largo tiempo. Por ejemplo, en la peste negra, ¿no es cierto?, si es válida la comparación, persistió por 100 años. La española estuvo desde 1918 hasta 1921. Así que es un largo tiempo el que uno tiene que recorrer. Ahora, por suerte, el brote duro, digamos, el más problemático, uno espera que se mantenga durante los 2 primeros años y que uno tiene la esperanza de que con las vacunas podamos controlar la enfermedad, no hacer desaparecer el virus, pero sí mediante vacunas, aunque haya que revacunar a la población una y otra vez, al igual como que se hace con la influenza, es posible mantener un control y convivir con este virus que ha llegado para quedarse.